que yo traté de volcar acá en este libro, en este capítulo que me tocó escribir, es cuestiones más bien relativas con los satélites, con la historia, con los hitos fundamentales de la historia satelital argentina, que es muy rica en cosas que por lo general no se conocen, no llega a la gente, porque, bueno, obviamente la temática en sí a lo mejor no atrae tanto como otras cuestiones más de actualidad, pero los satélites han tenido para Argentina una historia digna y muy prestigiosa. Aclaro que, bueno, a mí me tocó vivir la etapa de ARSAT. Ustedes conocen que ARSAT es una empresa del Estado y que, digamos, hoy es propietaria de 2 satélites que han sido construidos acá en el país, los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2. Y yo siempre digo gracias a Dios que me dio la posibilidad de intervenir en la construcción de estos satélites, porque he tenido la oportunidad desde que se cortó la primera chapa, digo siempre, que no la he traído acá porque a veces las circunstancias no dan para eso, pero de que se cortó la primera chapa del ARSAT-1, que hoy está a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra dando servicio, hasta que se terminó de construir el ARSAT-2, que fue un satélite mejorado del ARSAT-1. Pero no empieza ahí la historia. La historia, por eso puse algún breve anecdotario, porque todo esto está no solamente ligado al factor de la construcción de los satélites. Hay muchos aspectos, yo escuchaba el tema de las regulaciones y demás, que Argentina ha tenido que atravesar, y esto es lo que quizás no se conozca, frente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la conservación de las posiciones orbitales. Las posiciones orbitales son los lugarcitos que los satélites ocupan en el espacio. Y esto, aunque parezca mentira, es una lucha geopolítica muy importante y soberana de todos los países del mundo, porque cada uno lucha y pelea por tener una posición orbital. Hoy ya no es así porque han aparecido otros satélites de órbita baja, y ahí termina, creo que es un hito fundamental en la evolución satelital del mundo, que son los satélites de órbita baja que ustedes habrán sentido nombrar, por ejemplo, significativos son los de Elon Musk, de la red de Starlink, que ya son otro tipo de satélites. Pero bueno, en ese anecdotario que yo menciono, antes de los ARSAT, hubo otro proyecto que fue NahuelSat, no sé, quizás que tengan un poco más de años conozcan el proyecto NahuelSat, que tuvimos un satélite que se llamó Nahuel 1, y antes del satélite Nahuel 1 hubo 2 satélites que fueron recuperados de Canadá, que los tenía en órbita en otros lugares, fueron traídos, una operación inédita en el mundo satelital y aeroespacial, que fueron trasladados por su propia propulsión, digamos, los satélites dentro de la órbita satelital y enfocados para la Argentina. Eso fue antes de que empezara el Nahuel. Sirvió como base para que después la empresa NahuelSat, propietaria del Nahuel 1, construyera el satélite Nahuel. Y después de finalizada la vida útil del Nahuel, aparecen los ARSAT 1 y ARSAT 2, la creación de la empresa ARSAT. Eso es lo que tuvo su origen, con un telepuerto muy importante en la ciudad de Benavides. Todo esto en el medio ha tenido innumerables cuestiones interesantísimas para escribir varios libros, desde los enfrentamientos que han tenido nuestros técnicos, ingenieros y científicos ante cuestiones que no podían ser solucionadas, que no las conocíamos, que en Argentina no sabíamos cómo resolver. Les digo una para mencionar, por ejemplo, el satélite allá, digamos, como está muy lejos en el espacio, no se puede uno subir ahí y arreglar el satélite si se rompe algo. Y bueno, básicamente es un cubo. Ese cubo no va atornillado, va pegado, ¿no? Y resulta que Argentina no tenía el pegamento para unir las partes del satélite, que necesariamente tenían que durar más de 12 años, que es lo que tiene la vida útil del satélite. Nosotros teníamos tiempo porque nosotros habíamos contratado el Ariane, que es un lanzador de satélites europeo, para que desde Guyana se lanzara, y eso tiene una ventana de tiempo. Si perdíamos esa ventana de tiempo, no podíamos, se atrasaba el proyecto 2 años ya, con un problema catastrófico en lo económico, en el avance de otros países, etcétera, etcétera. Bueno, tenían 15 días nuestros ingenieros y técnicos para resolver
es descubrir el pegamento que uniera esas placas. Y bueno, pusimos todo el esfuerzo nacional científico para descubrir ese pegamento y se descubrió en 15 días, ¿no? Los franceses querían darnos el pegamento y dicen, bueno, nosotros se lo vendemos, pero 100 millones de dólares costaba el pegamento. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar semejante cantidad? Se nos salía del presupuesto. Bueno, se descubrió, se usó ese pegamento y los satélites que están en órbita hoy usan ese pegamento, están dando un servicio eficiente como los mejores satélites del mundo. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la industria satelital argentina ha atravesado diversos problemas. Hoy estamos, y les digo ya para saltar y no que hacerlo muy largo, porque habría cosas muy interesantes para contar, pero termina toda esta historia en el reemplazo de esos 2 satélites que tienen una vida útil de 12 años. Tienen combustible como para funcionar un tiempo más o menos estimando en 12 años. El problema está en que Argentina tenía que construir un satélite, o 2 satélites, o 3 satélites, para continuar con los ARSAT-1 y ARSAT-2. Y se diseñó un satélite que se llama SG-1, un satélite muy moderno, pero que no se llegó a construir, aunque tuvimos un crédito mundial, pero no se llegó a construir. Y hoy estamos sin satélite. Lamentablemente, no es una crítica política ni nada que se le parezca, pero es la situación que nos enfrentamos ante quizás el fin de una generación de satélites que son los geoestacionarios, que están a 36.000 kilómetros de altura, frente a una nueva generación de satélites quizás provistos por otros países del mundo, el caso de Estados Unidos o China o demás, que giran yo siempre lo ejemplifico como un montón de mosquitos alrededor de la Tierra y que van tomando señales directamente de una forma muy eficiente, porque está más cerca de la Tierra, el satélite funciona mejor. No quiero entrar en tecnicismos porque esta cosa me apasiona y yo me voy enseguida por las ramas técnicas, pero quería decirles que en este capítulo que hemos incorporado en el libro, hay un breve anecdotario de cosas que han ocurrido, las luchas que hemos tenido en la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que no nos sacaran esas posiciones orbitales únicas. Tenemos 2, Argentina tiene una posición de 72 grados y 81 grados oeste. Si las perdíamos, fabricábamos satélites para poner en ningún lado, no teníamos dónde poner el satélite. Así que ha sido una lucha que no se ha conocido, intervienen países, intervienen tecnologías, intervienen intereses privados, bueno, toda clase de cosas converge en la industria satelital. Doctor, muchas gracias, gente, muchas gracias. Espero que lean ese capítulo y no se queden con ganas. Gracias.